Hola Honduras, es un honor para nosotros reencontrarnos cada domingo con ustedes en el programa Vanegas. Este domingo vamos a pasar revista a una institución fundamental para el proceso democrático que ha vivido el país y para los que vendrán. La Unidad de Política Limpia. Se encuentra ya en el estudio el comisionado Javier Franco, con quien voy a sostener una interesante plática que por supuesto será de mucha utilidad para todos. Licenciado Franco, es un honor que usted disponga de una hora de su domingo para venir a hablar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. A usted, al contrario, el agradecimiento es para usted, doctor Vanegas. Muchas gracias a su programa muy gustado, con mucha audiencia. Y aquí estamos para compartir con usted sobre todo lo que usted necesita saber y la audiencia sobre la Unidad de Política Limpia. Estoy muy agradecido. ¿Le hace sospechar a usted algo que esté este lienzo en blanco y que yo tenga aquí sospechosamente este instrumento en mis manos? Pues definitivamente sabemos, como gustamos cada domingo de su programa, que tenemos el grato beneficio de que, además de que nos permite llegar a esta gran audiencia, también logramos un recuerdo de su parte, que es una caricatura para el interlocutor. Advertido queda. Muchas gracias. Advertido queda. Voy a elaborar una caricatura de nuestro invitado, como siempre hago en el programa Vanegas. Esta es la impronta que hace único nuestro espacio. Voy a retratarles aquí, así como lo veo yo, ¿no? Muy bien, Por supuesto, de eso se trata una caricatura, de mi propia interpretación humorística acerca de nuestro invitado. ¿Usted nació para las comunicaciones, nació para la política? ¿Cuál es su propósito? Pues interesante la pregunta porque uno se va formando en la vida expectativas y esas expectativas van surgiendo en función de deseos y necesidades. Sé que usted es un experto en comunicaciones, tiene también estudios del más alto nivel acerca de ciencias políticas y en ese sentido ha transcurrido la aplicación de su talento en los últimos años, ¿no? Sí, muchísimas gracias por las consideraciones y en efecto, cuando estaba en el colegio Vanegas y le comentaba, yo me gradué en la Universidad Pedagógica, un colegio experimental que se conoció en ese tiempo como el IDA. Sí. O ISDEN. Sí. Y era un colegio experimental porque mientras en otros colegios, por ejemplo, se veía en estudios sociales, nosotros ya mirábamos sociología. En ese tiempo, imagínense, en un tercero de ciclo, en primero de bachillerato. ¿Eso le fue generando motivación? Motivación para el tema de la política, de la comunicación. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando ya estaba al culminar mi bachillerato técnico es que después de haber estudiado el materialismo dialéctico en el colegio y haber llevado sociología, yo quería estudiar ciencias políticas. Ajá. Pero en Honduras no había en ese momento. De hecho, creo que hay a un nivel de maestría, pero no como un pregrado en ninguna universidad de Honduras, la ciencia política. Entonces, como no podía, tenía que quedarme en Honduras. La situación económica de mis padres también no permitió como que pudiera estudiar en el extranjero y no aplicamos a beca. Nos quedamos estudiando en esta Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una gran universidad. Sí. Y ahí busqué la carrera más relacionada en el área social y por eso estudié periodismo. Somos colegas con ustedes, estudiamos periodismo, comunicación y por ahí fue, digamos que fue mi primera carrera, mi primera formación por medio de la cual, y usted como un comunicador experto que es, lo sabe, yo le llamo la carrera embudo porque es una carrera que le permite a uno tener una diversidad como abanico de una serie de aspectos en la vida en las que uno puede desarrollarse. Sí. Y no me motivé, digamos, cuando estudié periodismo por, digamos, el tema de un medio, sino que realmente quería el conocimiento de la ciencia social, de la ciencia de la comunicación, para en algún momento de la vida encontrarme con el tema político, como usted en su introducción muy bien lo hizo ver. ¿Cómo entiende usted la política, licenciado Franco? Pues la política, sin definirle un concepto tradicional de lo que puede aparecer en un texto, en un libro, para mí es una oportunidad por medio de la cual quienes gustan participar en ella deben servir. ¿Qué es? Y no servirse. ¿Qué es la política? ¿Y qué es la política? La política definitivamente es una ciencia y es un arte, porque nos permite desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva del conocimiento y cómo lo entendemos, pero también desde la perspectiva de la expectativa, poder llevar, Darío, a una serie de acciones que finalmente solo tienen un propósito y debería ser el bien común.
no el bien particular. Esa es la política, no un fin, sino que un medio. En la práctica, en Honduras, ese concepto, ¿cuánto pragmatismo tiene? Tiene un alto nivel de pragmatismo. Cuando usted divide que dentro de la política encuentra caudillos y encuentra líderes. Y ahí es donde viene lo rico para saber diferenciar en Honduras cuántos de los que están militando en los partidos políticos o han llegado a ser visiblemente notorios dentro de una institución política se consideran caudillos y se consideran líderes. Y ahí es donde viene la diferencia. El efecto de un líder como resultado de una gestión y el efecto de un caudillo como resultado de una gestión, ya sea a lo interno de un partido, como el partido mismo como instrumento para hacer gobierno o para pretender hacer gobierno, las diferencias son abismales. Un líder no se cree absoluto, un líder busca rodearse de personas quizá más inteligentes o con más experiencia. Hay un dicho de un famoso político hondureño, que en paz descanse, que el profesor Pineda Ponce, él decía, para poder emprender una acción, y en política hay que poner al buey viejo con el buey joven. Y hay quienes creen, y ahí tiene usted un mejor arado, ¿verdad? Porque va enseñando. Para equilibrar la yunta. Para equilibrar la yunta. Pero analógicamente también le sirve, Vanegas, y le sirve analógicamente para saber qué están haciendo hoy en día los partidos políticos para heredar de una generación a otra una minuta doctrinaria, pero también un aprendizaje de escuelas de liderazgo. Y usted se puede ver hoy en día y preguntarse, como pregunta el problema, ¿qué partidos políticos tienen escuelas de liderazgo? El resultado de la acción política no es lo que nosotros esperamos ni es lo que merecemos como nación. ¿Acaso es que los liderazgos en la política nuestra entraron en crisis? Yo diría que entraron en un resfriado social, le llamo yo. Y el resfriado social es porque es contagioso. Los líderes políticos, no en su mayoría, pero al igual que los líderes empresariales y otros liderazgos en el país, entran a un resfriado social cuando ven que el resultado de las acciones en el campo de acción de un líder se limita necesariamente a lo que piensa hacer, no a lo que siente hacer. Y hay quienes dicen por ahí que la política debe ser fría y debe ser con pensamiento y cabeza fría, pero es un error. Hoy en día, y usted lee los grandes expositores de liderazgo a nivel mundial, como John Maxwell, que habla sobre el liderazgo con honestidad, él hace referencia al tema emotivo, o sea que la emoción, el sentimiento y esas escuelas de liderazgo que no solo le enseñan a juventudes o a generaciones de emprender proyectos desde una perspectiva de pensamiento, sino que también de una perspectiva de sentimiento, eso es lo que hace la gran diferencia entre un líder y un caudillo. ¿Aprecia usted diferencia ideológica entre nuestros partidos? Sí hay una diferencia ideológica. ¿Marcada? Marcada. ¿Tienen identidad nuestros partidos? Hay una identidad y le podría explicar, y solo hay dos lados de la moneda. Aun cuando a una diversidad política, ahorita el 26 de noviembre que participaron 10 partidos políticos, cada uno debió o tuvo que tener su minuta doctrinaria y sus estatutos, porque es un requisito de la ley para poder constituirse como partidos políticos. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Pero eso es la legalidad. Pero en la real política, que utilizo la frase de uno de mis compañeros comisionados, Germán Espinal, que utiliza la real política, en la real política usted se encuentra con que hoy en día solo vemos dos cosas, y aquí quiero acotarlo, ¿Sí? si me permite. Hemos caído en una situación que yo le llamo de la psicología social política a pensar en blanco y negro. La clase política hondureña ha hecho que el hondureño piense en blanco y negro. O sea, o es blanco o es negro. ¿Acaso me va a salir usted con el maniqueísmo aquel de izquierdas y derechas? Esa es una tendencia, de izquierda y derecha. Pero pensar en blanco y negro va mucho más allá de la izquierda y la derecha, Darío. Va más allá de pensar lo bueno y lo malo. En hacernos pensar de que si esto debe ser de esta manera o no hay otra forma, o debe ser de esta. ¿Sí? Y eso evita hasta cierto punto el diálogo. Hoy en día estamos hablando, y el presidente de la República ha hecho un gran llamado al diálogo nacional, y eso es precisamente lo que a la clase política y a lo que los hondureños y a la ciudadanía nos falta, dialogar, porque nos hemos acostumbrado a solo antagonizar, a decir que esto es bueno y esto es malo. Licenciado Franco, hablando de la unidad de política limpia,
que usted integra junto con 2 comisionados más, ¿no? Mis colegas comisionados Germán Espinal y el comisionado coordinador Kelvin Aguirre. Muy bien. En conjunto con sus colegas, a ustedes les tocó llegar a el nacimiento, a gestar una oficina que no existía. ¿Quiere contarme algo de eso, de la génesis de la Unidad de Política Limpia? Le agradezco la pregunta, Darío, y en el contexto en cómo la formula, porque me permite de una forma inductiva poder explicar a la gran audiencia y al pueblo hondureño este nuevo tema que es definitivamente revolucionario. Y para ello tendría que primero enfocarme en el antecedente. Sí. Y es importante viéndolo desde una perspectiva, y es de que en los casi 35 años de historia democrática joven del país, se han dado pocas reformas electorales. Sí. Y entre esas pocas reformas electorales hubo un momento histórico casi como entre 2002, pero luego con mayor énfasis en el 2013, que países amigos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros, comenzaron a proponer al país una serie de reformas electorales que permitieran modernizar el sistema de elecciones en Honduras y que permitiera también de mejor manera el fortalecimiento de los partidos políticos. Esa iniciativa de otros partidos que fue propia para Honduras permitió que dentro de esas reformas electorales comenzara a hablarse de poner algunos límites a los gastos de campaña. Y uno de los quizá primeros precursores o los pioneros y los más fuertes fue la OEA Masi, que promovió la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, mejor conocida en branding como Política Limpia. Eso surgió a raíz de la denuncia de financiamiento con fondos del Seguro Social al Partido Nacional hace 4 años. Surge a raíz de todo un contexto de que se tenía una procedencia incierta y de también certeza de que había origen ilícito de financiamiento en ciertas campañas políticas. Entonces se promovió eso, pero hay un segundo mensaje importante acá, y que usted es parte de esto, porque usted es un diputado que formó parte de la conformación de la Ley de Política Limpia, y es el rompimiento del paradigma de la clase política hondureña, a lo que yo llamo que esa fuerza impulsada por la sociedad civil de reformas electorales, pero el rompimiento del paradigma de la clase política hondureña, ¿por qué razón? Porque tuvieron apertura, tuvieron amplitud, fueron horizontales, fueron inteligentes, fueron visionarios en crear una ley que aun cuando en ese momento de coyuntura pareciera que era un harakiri político, porque cómo la clase política puede auditarse a ella misma, eso hay que reconocerlo. El pueblo hondureño tiene que reconocer a ese Congreso Nacional, a esos diputados, usted fue parte de eso, que dieron origen a esta Ley de Política Limpia, porque aun cuando la sociedad civil pudo haber impulsado estas reformas electorales, en el Congreso se hubieran detenido si ustedes, los diputados, no hubieran querido que estas reformas pasaran. ¿Usted cree que las castas políticas tradicionales lo hicieron a regañadientes? No me atrevería como a decir un sí o un no, pero sí estoy de acuerdo de que la clase política hondureña ha cambiado y para bien. En todo debe haber una evolución en la vida, Darío, y usted lo sabe, ¿verdad? Y yo creo que la clase política hondureña está avanzando, está evolucionando. Solo hay que ver que si nos vamos 8 años atrás no existían las alianzas políticas. 8 años atrás había un bipartidismo marcado. Hoy en día hay 3 corrientes fuertes, 3 partidos políticos consolidados y otros que van por ahí tomando fuerza y rumbo y abriendo brecha. Entonces, ese paradigma del rompimiento de la clase política hondureña más la promoción de la sociedad civil impulsando esta reforma permitió crear la reforma electoral más revolucionaria de los últimos 35 años de historia democrática de Honduras, que es la Ley de Política Limpia. ¿Qué descubrieron ustedes? ¿Hay dinero sucio en la campaña? ¿A cuántos se encontraron con las uñas largas en el financiamiento de la campaña del 2017? Son preguntas que dejo planteada para recoger sus respuestas después de que tengan la palabra nuestros anunciantes. En instantes retomamos la plática.
Comisionado de la Unidad de Política Limpia, licenciado Javier Franco, a ustedes les tocó comenzar de cero, ¿no? Definitivamente, así fue. ¿Es una unidad adosada al Tribunal Supremo Electoral? La ley contempla que la Unidad de Política Limpia es una unidad técnica adscrita administrativamente al Tribunal Supremo Electoral. Pero con independencia absoluta. Con independencia absoluta para poder tomar sus decisiones. Nosotros tenemos un pleno de comisionados y todo un equipo técnico que podría contarle más adelante cómo fue seleccionado. ¿Ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral ejerce gobierno sobre ustedes? Ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral ejerce gobierno sobre la unidad. Pero sí, el Tribunal Supremo Electoral es nuestro tribunal de alzada. Cualquier disuasión o cualquier situación administrativa o de tipo penal que nosotros querramos llevar de un proceso de investigación o que hemos encontrado un hallazgo de algo irregular, tenemos que llevarlo al Tribunal Supremo Electoral o al Ministerio Público. ¿Usted y sus colegas de la Unidad de Política Limpia ya se conocían antes de junio del año pasado? Fíjese que es interesante porque yo, al menos con Germán Espinal, nos habíamos visto en ciertos momentos, en años anteriores, pero nunca habíamos tenido la oportunidad, por ejemplo, de compartir espacios. Ni siquiera un escenario como un café o ningún espacio. Y con el comisionado Kelvin Aguirre, a quien conozco yo y conocí, fuimos compañeros de trabajo por una consultoría que yo realicé en una entidad que trabajaba, es con el papá de él, con el abogado Reinaldo Aguirre. Ajá. Con él somos muy buenos amigos y lo conocía, pero hasta que estuve sentado el primer día con los dos comisionados, el primer día, el 1 de junio, y consultando y hablando un poco para conocernos, me di cuenta que el comisionado Kelvin Aguirre era hijo o es hijo de un gran amigo mío. Y como que los eligieron así como de generaciones no tan parecidas, ¿no? Porque no son precisamente coetáneos ustedes. Así es, hay un factor común que es el 6, positivo. Ajá. Que es positivo por el estigma. Bueno, por el estigma. ¿Verdad? Correcto, por el estigma que hay con los 3 6. A ver. Pero bueno. Bueno, no es ningún estigma. Sí. Es un precepto bíblico. Es un precepto bíblico. A ver, explíquemelo. Kelvin Aguirre, el más joven, tiene 36 años. Ajá. Y por el orden, porque no me quiero... por el orden de edad, quien le sigue soy yo, con 46 años, su servidor. Sí, pero no parece. Y luego viene... 46. Y luego viene Germán con 66 años. Hay que me disculpe, Germán, porque estoy diciendo la edad. Pero somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, nos hemos entendido muy bien. Qué bien, por supuesto. ¿Cómo conformaron el equipo técnico? Explíquemelo rapidito para luego que entremos a las minucias de la campaña. Nos sentamos, no había un edificio físico. Estamos sentados en una mesa que nos prestó el tribunal. Le estoy contando para que vea cómo comenzamos. En una sala de juntas, 3 sillas, los 3 comisionados, cada uno con la ley electoral, con la ley de política limpia y con el gran reto de hacer el reglamento de la ley. Ajá. Así fue. Entonces comenzamos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entonces decidimos, obviamente, metodológicamente, hacer el plan estratégico. Claro. Entonces comenzamos los 3 a hacer una lluvia de ideas con el plan estratégico, pero después definimos de manera sistematizada nuestro plan estratégico y lo terminamos validando, Darío, con un apoyo que conseguimos con el amigo Miguel Calix del Instituto Interpartidario Holandés, que nos otorgó el beneficio de este instituto de un consultor en planificación estratégica muy bueno, Rómulo Rodesno, y nos ayudó a validar nuestro plan estratégico. Los 3 comisionados, junto a este consultor, hicimos el plan estratégico y sobre la marcha fuimos trabajando con el reglamento. ¿Cómo se hizo el reglamento? Que era un gran reto porque teníamos 30 días para hacer el reglamento. Lo primero era ver, somos una unidad en la que la ley ya manda que debemos de trabajar de manera interinstitucional con el sistema de administración de rentas, la SAR, para poder medir costillas. Desde luego. Con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, para poder ver las cuentas y el financiamiento de los candidatos. Desde luego, lo entiendo bien. Y así una serie de entidades más, como el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y otras que nos permitieron poder blindarnos. Y luego llegó un asistente al mes, un asistente para los 3, comenzamos a trabajar con ella. Y entonces, como desde el punto de vista de FODA, podríamos decir que teníamos la debilidad institucional, que éramos nosotros 3 y un asistente, pero la fortaleza, la oportunidad de que teníamos una serie de entidades que podían cooperar con nosotros. Y en menos de un mes, en menos de 40 días, ya habíamos hecho más de 14 alianzas entre instituciones del gobierno,
del Estado, perdón, y entre instituciones de sociedad civil. Hubo un momento, Darío, bien interesante, y es que en todas estas actividades, cuando uno comienza algo nuevo, que hay una línea de base cero, que hay todo por escribir, que el libro esté en blanco, uno tiene expectativas. Entonces las expectativas son grandes porque uno quiere no solamente cumplir con la ley, que es lo primordial, sino también cumplir con las expectativas de la sociedad. Exacto, que funcione. Que funcione. Que funcione. Que funcione, claro. Porque la ley puede decir algo, pero claro, la sociedad tiene una y expectativa. en ese sentido, permítame interrumpirlo, porque en ese sentido ustedes se merecen un aplauso, porque aunque la ley fue aprobada a inicio del 2017, ustedes no estuvieron en funciones sino hasta el 1 de junio de aquel año. Muy bien. Y a partir de ahí ya ustedes tenían una campaña encima, unos protagonistas ya en la cancha y el balón rodando. Y partir de cero y meterse a cumplir una ley que tantas expectativas generó, no solamente en la comunidad de los participantes de los partidos, sino en los ciudadanos del país, es muchísimo lo que lograron. En ese sentido tienen el reconocimiento social, está clarísimo. Ahora, muy bien, ¿cuáles fueron, digamos, los principales retos en la aplicación de la ley cuando ya la campaña estaba funcionando? Lo interesante es que había una sinergia entre lo que es la ley electoral y de organizaciones políticas con la ley de política limpia. Entonces, como los principales retos vinieron en el sentido de que como todo era nuevo, ¿sí?, y todo era inédito, el tema cultural, Darío, sí, el tema cultural. La clase política hondureña, usted mencionó en el primer segmento un término y hablaba de la didáctica política. Sí. Y en efecto, si usted, y no con esto quiero demeritar, sino que solo quiero hacer una especie de introducción. Desde luego. Si usted investiga cuánto es el porcentaje presupuestario que cada partido político invierte en investigación y en academia para su militancia, para su dirigencia, podría encontrar desde 0 hasta un 5%. Pero dichosos aquellos partidos políticos que al menos invierten un 5% en investigación y en preparar a sus generaciones. Sí. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que una ley nueva, con una clase política hondureña que ha venido queriendo promover reformas electorales, una clase política hondureña acostumbrada a pensar en blanco y negro, como lo hemos venido mencionando con usted, pero una clase política sobre todo abierta a cambios, que es importante porque permitieron la ley de política limpia. Lo primero que nosotros dijimos y el primer gran reto era acercamiento con los partidos políticos para efectos de darles a conocer el objetivo y el alcance de la ley. ¿Qué atmósfera encontraron en esos acercamientos con las instituciones políticas? Una atmósfera muy positiva, mucha receptividad. En las casas de cada partido o institución política hicimos más de 60 actividades de incidencia, socialización y capacitación de la ley de política limpia a los 10 partidos políticos que participaron en la contienda. Obviamente hubo unos partidos más interesados que otros, pero sí se cumplió, por decirlo así, el 100% de la totalidad de los partidos políticos. Una última cuestión acerca de logística. ¿En el Estado encontraron facilidades para el financiamiento y para todo lo material que ustedes necesitaban para funcionar? Nosotros hicimos algo. Trabajamos 24/7. Las capacitaciones las dimos al inicio con la división electoral de la OEA más y nos pusieron un consultor que nos ayudó a elaborar también la ley y el reglamento y comenzamos las primeras 4 capacitaciones con ellos, con funcionarios de la OEA más y luego ya aprendidos los 3 comisionados dimos el resto de las 47 capacitaciones nosotros y fuimos y viajamos a nivel nacional. La logística, muchas de ellas y la mayoría en nuestros vehículos, al grado tal, ahorita nosotros andamos en nuestros vehículos. Es una unidad que requiere fortalecimiento, Darío, requiere apoyo, pero aquí quiero hacer un reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral porque fuimos bienvenidos, nos recibieron bien y toda la disposición presupuestaria para efectos de viáticos, de hacer para la alimentación o en el tema que queríamos quedarnos hospedados, encontramos respaldo en el Tribunal Supremo Electoral y en ustedes, pues, los diputados que crearon la ley y que vamos a ocupar de ustedes para este año. La ley sale del Congreso, teoría. Empieza con ustedes, práctica. ¿Cuánto de debilidad encontraron ustedes en el texto que les envió el legislativo? Varias debilidades. Por eso fue que cuando hicimos el reglamento que está contemplado en la ley, hicimos un reglamento para los 6 años que debía durar el periodo en que está nombrado el comisionado. Sí. Pero esto incluía el próximo proceso electoral primario, la elección general pasada. ¿A partir de ahí entonces ustedes van a proponer reformas?
Correcto, pero decidimos mejor no hacer un reglamento, aunque lo terminamos para todo el proceso, y decidimos hacer un reglamento específicamente para la para campaña la elección 2017. que pasó. Entonces, ¿qué viene ahora con su pregunta? En el camino encontramos entre lo que es la realidad y la praxis, Sí, con lo que está en el papel, una serie de debilidades, otras que le llamamos nosotros grises de la ley, que las tenemos que corregir, que las tenemos que mejorar, que las tenemos que perfeccionar y fortalecerlas, y por eso es que hemos sistematizado el proceso para efectos de que cuando ustedes ya integren el Congreso Nacional, poderles llevar una serie de aspectos que ustedes puedan, a nivel de reformas electorales, poder fortalecer la ley. Estoy seguro que en el imaginario colectivo sobrevuela una pregunta. ¿Qué se logró con la unidad de política limpia? Haciendo un balance de la campaña del 2017 con esas consideraciones que hemos dejado establecidas, que ustedes comenzaron, digamos, solo un semestre del año de la campaña, cuando estaba intensa ya la campaña, con las reglas y con los paradigmas traídos de la tradición política, que era como enseñar a un nuevo actuar a todos los protagonistas. ¿Puede responderme de manera casi telegráfica qué se logró? Excelente su pregunta por el contexto, porque habla de el imaginario. Y en el imaginario de la sociedad posiblemente existió una expectativa muy grande, porque imaginaron que la unidad era un tribunal de sentencia, era una corte, y querían ver ya sangre, querían ver ya políticos presos. Y no se trata de eso, la unidad es una unidad de investigación. Sí, desde luego. Es una unidad técnica. Lo entiendo bien. Es una unidad técnica, entonces estamos investigando, estamos en el proceso. Posiblemente haya sangre más adelante, o sea, en el término analógico. No, lo entiendo en bien. el término analógico. Lo entiendo. Que no lo va a entender la población. No, lo entiendo. Entonces estamos investigando, estamos ahorita recibiendo todos los informes, ahí estamos haciendo los contrastes de lo que nosotros investigamos, y definitivamente, Darío, que sí vamos a tener hallazgos que nos van a llevar a saber cuántos fueron los gastos de campaña, si hubo alguien que se sobrepasó el techo de campaña, si hubo alguien que incumplió la ley de alguna forma. Permítame detenernos un minuto ahí. La unidad de política limpia revisa que los políticos tengan un control de los gastos. ¿Es así? Así es. Mas esa no es la única potestad que ustedes tienen. Definitivamente no es la única. Explíqueme las otras. Bien, en primer lugar, la ley de política limpia pone como algo pionero un límite al gasto de campaña. O sea, cada candidato, desde la figura de alcalde a diputado y presidencial, de acuerdo a la fórmula, tiene un techo de gasto de campaña y no puede sobrepasar el mismo. Luego hay una sanción para eso, que es lo novedoso. O sea, puede alguien pasarse el techo de campaña, pero hay una sanción, existe una multa. Como existen también sanciones y multas para el incumplimiento de la entrega de un informe. Hoy, por primera vez, y que también es algo novedoso en la ley, un candidato político que participó en una contienda, pierda o gane, está obligado ante la ley a presentar un informe de gasto de campaña. ¿Quién cumplió y quién no cumplió? Me lo responde después de una pausa. Muy bien. Anuncios y promociones. Dibujo y converso y dibujo con entusiasmo inusitado cada semana, porque nuestro compromiso es con ustedes. Una entrevista que edulcoramos con el buen humor de una caricatura en honor de nuestro invitado. Esta noche nuestro tema de análisis es la unidad de política limpia con uno de sus comisionados, el distinguido politólogo y comunicador hondureño licenciado Javier Franco, que nos hace el honor de acompañarnos. Está allí y está aquí también, en la caricatura que en su honor estoy elaborando. Ya voy avanzando bastante, estoy entrando en la etapa del color para que esto mejore un poco, y me he fijado que la patita de sus lentes tiene un tono rojizo, ¿no? Así es. Sin aludir a nadie. No, sin aludir a nadie. Sin aludir a nadie. Sí, ¿no? aludiendo a alguien, al marco de la caricatura. Bueno, muy bien, mire, qué bonita explicación encontramos. Sí. Sí. ¿Para qué hago juego con esto? Sí. ¿Para qué hago juego con esto? Pues aquí estará reflejado ese detalle en el dibujo que hemos de entregarle cuando termine nuestro interloquio. Licenciado Franco, en los gastos de la campaña, ¿cómo estructuró el legislador y cómo aplicaron ustedes los límites que cada uno tuviese de acuerdo
¿A qué condiciones? Fue bien interesante porque fue quizá la columna vertebral de las capacitaciones y las inducciones que dimos a todos los partidos políticos. Explíquemelo, y sus por candidatos. favor. Para la fórmula presidencial había un techo que era equivalente al censo nacional electoral multiplicado por el doble del costo del voto, que daba un total de cerca de 470 millones de lempiras. O sea, cada candidato presidencial de los que participaron en la contienda no debió haber gastado o pudo haber gastado los 470 millones de lempiras. ¿Eso a usted le parece adecuado para una economía y para un contexto social como el nuestro? Mire que es interesante porque cuando hacemos derecho aplicado en México, la ley de política limpia lleva 16 años. En Guatemala 3 años y en Honduras pues ya lleva casi 200 días más o menos. Y nos dimos cuenta de que para algunos lo consideran excesivo, pero para otros no es excesivo. ¿Cuál es su parecer? Mi parecer para la figura presidencial tiene un límite prudente, diría que es prudente. Prudente desde el techo para abajo. O sea, yo diría no debería de pasar de ahí, podría ser menor. Y considerando que en esta experiencia reciente nadie llegó, me atrevería a decir yo, y es casi un hallazgo inédito, que lo voy a revelar, podría haber pasado de un 60 a un 70% de su límite de techo de gasto. El que más gastó en una campaña, en la campaña presidencial, ¿quién fue? Bueno, ahí viene un tema, porque es bien importante. Como nosotros somos una unidad de investigación, estamos, Darío, y con mucho respeto y consideración, no puedo revelar de momento hallazgos que los vamos a brindar en un informe a posteriori, cuando ya lo tengamos. ¿Pero sí lo sabremos los ciudadanos? Lo sabrán los ciudadanos, estamos preparando esa documentación, contrastándola, porque una cosa es la realidad que el informe político presenta a cada candidato y otro es lo que nosotros monitoreamos. Tenemos que contrastar lo que ellos nos dicen con lo que nosotros tenemos. Por supuesto, y entiendo que recién, a mitad de esta semana, lunes o martes anterior, se cerró el periodo para el cumplimiento de los obligados, ¿no? Así es. Se venció el plazo el 15 de enero. Para presentar el informe. Para presentar el informe. El pasado 15 de enero. El pasado 15 después de una prórroga por las turbulencias políticas que sobrevinieron en diciembre anterior. 2 prórrogas. Es así, sí, 2 prórrogas. 2 prórrogas. Entonces, el 15 de enero, todos los participantes, todos los inscritos, hayan tenido cualquier resultado electoral que hayan tenido, hayan ganado, hayan perdido, por decirlo en términos muy simples, estaban obligados a presentar un informe cuánto invirtieron en campaña. Definitivamente, así como usted lo plantea, y hubo algunos que no lo hicieron, pero se excusaron. ¿Cuánto porcentaje cumplió? Arriba del 85%, lo cual es muy bueno para un caso de algo nuevo, que la ley de política limpia es nueva, para entender de que la clase política hondureña, Darío, sí está entendiendo que tiene que rendir cuentas. Arriba del 85% de los inscritos cumplió entregándoles a ustedes el informe. Correcto, lo cual no indica que el otro 15% no es que incumplió, sino que se excusaron. Hay un gran porcentaje de entre ese 15% que se excusaron porque estaban fuera del país, porque estaban enfermos. ¿Qué tratamiento tienen en ese caso? En ese tratamiento que le damos es que durante estos 5 días que han transcurrido, porque ya hoy es domingo, ¿sí?, desde el lunes que pasó, ¿sí?, estos 5 o 6 días que transcurrieron, nos permitió a nosotros para mañana lunes, por ejemplo, poder ver cuántos de ellos se excusaron y por qué razón, para efectos de poder recibir el informe. Aquellos que por, digamos, de manera caprichosa, antojadiza o maliciosa, voluntaria, no presentaron su informe. Dolosa, como dicen los abogados. También, perfecto. Pero que no presentaron tampoco una excusa, estos van a ser citados, Darío. Van a ser citados. ¿Qué va a ocurrir? Se les va a citar para que den una explicación de por qué no. Si no acuden a la cita, entonces viene la primera sanción, que, oiga bien, es una multa de $500,000 de lempiras. Hay candidatos que no gastaron ni 100,000 lempiras. No creo yo que un candidato o candidata que no gastó ni 100,000 lempiras se quiera exponer a una multa de 50 salarios mínimos que equivale a más de $500,000 de lempiras. Sí, por supuesto, eso es grave. Es grave. Y lo peor que puede ocurrir es el incumplimiento de la ley por financiamiento sucio, ¿no? Eso sería lo peor. Y en eso nosotros... Ya expone a otro tipo de sanciones. Expone a otro tipo de sanciones y a otra instancia. Porque como no somos un tribunal, somos una unidad técnica de investigación, claro, en el caso que nosotros comprobásemos que algún financiamiento de uno de los candidatos en su informe
financiero no lo presente, pero que nosotros tengamos pruebas en las investigaciones que hicimos in situ y durante la campaña de que su dinero provino de origen incierto o que fue financiado producto del narcotráfico o el crimen organizado, nosotros iniciamos un proceso de investigación y es por eso que ya estamos en comunicación con la Fiscalía del Crimen contra el Crimen Organizado para efectos de llevar estas investigaciones ante el Ministerio Público y que se lleven hasta esa instancia. Señor Franco, yo entiendo que nada es concluyente hasta ahora, porque estamos en los prolegómenos de su actividad, ya después de recibir los informes, ahora ustedes se encierran a revisar y después brindarán un informe. Entiendo muy bien en qué circunstancias se encuentran, pero también entiendo, como lo entendemos todos, que usted tiene un olfato de lejos. ¿Huele usted que allí vayan a descubrir que hay dinero sucio? No siento eso, y lo voy a hablar como título personal, como un comisionado. Nosotros, aunque somos un órgano colegiado, todos estamos debidamente informados, pero no sentimos, Darío, y se puede ver también porque hubo un efecto disuasivo en la campaña de que se mitigó, hubo menos publicidad y menos incidencia. No me atrevería a priori a decir no hubo financiamiento en las campañas proveniente de origen incierto. Recuerde que nosotros estamos y hemos hecho una bancarización de la política. Ajá. Por lo tanto, un primer indicio para contestar a su pregunta es que el sistema financiero nacional durante todo el proceso de campaña nunca nos generó una alerta. Nosotros estamos conectados con el sistema financiero nacional y al igual que la ley de lavado de activos también tenemos nuestro propio protocolo de alertas. El sistema financiero, al haber detectado una transacción ilícita en una de las cuentas de alguno de los candidatos, nos hubiera dado la alerta y nos hubiera dado una sospecha de investigación y eso no lo recibimos. O sea, no tuvimos ninguna alerta. Eso le da un primer indicio de que posiblemente por el lado de la cuenta bancaria no hubo un financiamiento incierto o de origen incierto. Escuché comentarios de todo tipo, porque en la política suele ser por decirlo en términos, por supuesto, analógicos y metafóricos, una especie de jungla, ¿no? Donde hay todo tipo de especies. Se escucha de todo. Y una de las cosas es que probablemente la aplicación de la ley de la política limpia entristeció la campaña. Entienda muy bien el término entristecer, en relación con campañas pretéritas que hemos tenido los hondureños y a las cuales hemos asistido con cierto asombro, con cierta sospecha y a veces hasta con cierto morbo, para ver qué se dicen, qué publican, qué mensajes ponen y contraponen los actores. ¿Qué comentario tiene que hacer usted? ¿Cómo se reflejó la ley de la política limpia en el día a día de la campaña propagandística, de la campaña publicitaria? Voy a empezar desde un aspecto muy particular hasta aspectos generales, porque usted lo menciona de manera analógica, pero también de manera literal ocurrió. Hubo un momento, Darío, en los que nosotros, cuando estábamos en las capacitaciones y comentábamos un poco el tema sancionatorio de la ley, el tema de las multas, vimos caras tristes. Vimos caras tristes de algunos candidatos y decían, ¿en qué momento me metí a esto? Así, hasta ese tipo de frases. O sea, yo no imaginé que esto iba a ser, que iba a llegar algo más divertido, que iba a llegar hasta ese nivel de rigurosidad. Entonces la ley, como usted bien lo dice, y literalmente entristeció a muchos, ¿verdad? Pero también, ya en aspectos generales, hubo menos incidencia mediática, hubo menos incidencia de propaganda electoral, de campaña publicitaria. Nosotros, y hay que aclararlo, no restringimos los contenidos de los mensajes. Lo que nosotros fiscalizamos es la cantidad del gasto de esos mensajes que se pautaron en medios de comunicación. Y el financiamiento. Y el financiamiento. Claro. Entonces, de alguna manera, aquellos que daban, Darío, aquellos que daban dinero y financiamiento, o que estaban acostumbrados a darlos, aun cuando sea de manera lícita, lo pensaron dos veces. Hay casos como uno en particular, en la ciudad natal suya, en San Pedro Sula. Estuvimos como 20 días antes de la elección y fuimos a visitar la Cámara de Comercio de Cortés y le hicimos una presentación del alcance de la ley al sector empresarial. Sí, ¿y qué ocurrió? Y luego de que presentamos eso, nos dimos cuenta que aflojaron dinero. O sea, disculpe el término porque lo entendemos todos. Ok. Pero comenzaron a haber algunos empresarios que ya entendiendo la ley respiraron y pudieron decir, bueno, esto no es tampoco tan malo.
hay que apoyar a algunos, y apoyaron a ciertos candidatos políticos que sabíamos que no les habían dado por temor a que la ley podía sancionarlos, porque también la ley sanciona a los que dan financiamiento, tanto a personas jurídicas como a personas naturales. Muy bien. En el caso de los candidatos a alcaldes que están en funciones, en el caso de, bueno, en el caso de ahora ocurrió también por primera vez que el presidente era candidato a presidente desde su silla presidencial y de administrador general del Estado. En el caso del presidente que administra fondos, en el caso de los alcaldes que administran fondos, que se presentaron a reelección porque los diputados no administran presupuestos, por eso están excluidos, por supuesto, de este análisis. En el caso de ellos, ¿cómo cuida la unidad de política limpia que no se utilicen bienes públicos para su campaña? Excelente pregunta también, porque es uno de los alcances que en el segmento anterior usted me consultó sobre lo novedoso, y es en 2 fechas coyunturales, los 90 días y los 40 días antes de la elección. Dicho sea de paso, Honduras tiene uno de los periodos eleccionales más grandes comparado con otros países de Latinoamérica. Aquí hay 90 días de campaña, Darío. Sí. Empieza el 30 de agosto y termina hasta noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando comienza en agosto la campaña, el pitazo inicial, ahí hay una primera restricción. Y es de que queda terminantemente prohibido que los partidos que van en procesos de reelección como alcaldes y en este caso la figura del presidente puedan hacer publicidad y propaganda con sus acciones. Sí. Y luego el de los 45 días, que es más restrictivo todavía, 45 días antes de la elección. Ya ningún alcalde en proceso de reelección, y en este caso también por primera vez el presidente de la República en periodo de reelección, podía o debía o tenía la oportunidad de poder inaugurar obras. O sea, quedaron terminantemente prohibidas las obras. ¿Ustedes verificaron eso que verificamos se cumpliera? eso. Hubo casos como en El Progreso, como en Tela y como en Ceiba, donde anduvimos haciendo auditorías in situ, que nos reunimos con los candidatos que iban a reelección y no pudimos constatar, Darío, que muchos programas, incluso a nivel de medios de comunicación y programas sociales que ellos tenían, los quitaron, los eliminaron. O sea, ellos tenían programas sociales que ayudaban a inaugurar obras, pero que también los promocionaban, y todo eso lo restringieron. Quitaron los programas de radio, de televisión, por medio de los cuales ellos inauguraban obras. La última pausa del programa Vanegas, una estupenda entrevista esta noche que acompañamos con el buen humor de una caricatura al comisionado de la Unidad de Política Limpia. Don Javier, estimado invitado, estoy en una disyuntiva aquí que es uno de esos problemas existenciales que uno tiene, una disyuntiva filosófico, artístico, política. ¿De qué color le pinto la corbata? Debería de ser como la ando, si usted desea, así como ando hoy. ¿Ese tono quiere? Sí, ese tono está bien. Ya. Considerando que soy trigueñito. Entonces necesitamos un color claro. Este es un color gris, digamos, ya. claro. No es rojo ni negro. Sí, gris mejor, ¿le parece? Está bien. Le viene bien con un traje así como Muy bien, perfecto, le agradezco. Siempre anda nice. Igual, siguiéndole los pasos a usted. Lo importante será su opinión, al fin de cuentas, y la opinión que tengan en casa, ¿eh? Bien, que su esposa vea en esta caricatura algo agradable para ella. Tiene mucha expectativa a mis hijos y mi esposa. Le mencioné que venía hoy. Pues que no se duerman. Sí. Que no se duerman y que esperen a que regrese usted con la caricatura a la casa este domingo. Así es, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo. Este frío domingo. Abríguese, combate el sueño, pero acompáñenos hasta el final. Estoy hablando de la Unidad de Política Limpia, estamos hablando de la Unidad de Política Limpia con el comisionado licenciado Javier Franco, que por supuesto hace parte de un equipo que integran los honorables comisionados don Kelvin Aguirre y don Germán Espinal en esa unidad. Esa unidad va a publicar en un website, en una plataforma para que todos los ciudadanos puedan revisar lo que ustedes revisaron.
Esta semana inauguramos nuestro website y va a ser interesante que la población hondureña va a poder darse cuenta ahí de todo lo que nosotros vamos a publicar. Usted me hacía preguntas sobre el informe, vamos a presentar un gran informe a la nación, así le llamo yo, sobre el gasto de campaña, sobre los hallazgos, y ese tiene que ser subido ahí. Es importante, Darío, que la población también sepa, por su pregunta, que nosotros, que los políticos, las candidatas y candidatos son sujetos obligados de nuestra ley, pero nosotros como comisionados y como unidad de política limpia somos sujetos obligados ante la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. Claro. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro sitio web y publicar también ahí nuestra información. Y rendir cuentas. Y rendir cuentas. Y rendir cuentas a la nación. Así Por es. supuesto. Unos últimos comentarios, don Javier. ¿Qué recomendaciones hace usted a los partidos políticos para que dentro de 3 años, cuando de nuevo vengan las campañas y venga el tema del financiamiento, no se vuelva a tropezar con las dificultades que, por razones entendibles por todos, se enfrentó en la campaña del 2017, por un lado? Y por otro, para que los partidos entiendan que esto no es una moda, sino que debe convertirse en una conducta, y más que en una conducta, en un modo de ser, en una plataforma de principios para que los partidos funcionen y que cuiden su financiamiento y que tengan a todos sus actores entendidos muy bien que esto está cambiando paradigmas, o que por lo menos esa es la intención del legislador. ¿Qué recomendaciones surgen de su experiencia y de su oficina para los partidos políticos concretamente? Bien, gracias. Diría que desde partiendo de una premisa, todas las organizaciones políticas tienen 2 funciones, una función institucional y una función social. La función institucional es hacer que su membresía crezca, que sus líderes se capaciten y se fortalezcan. Por supuesto. Y que se nutra. Y que estén listos para alcanzar el poder. Correcto. Exactamente. Y su función social es poner el dedo en la llaga desde la oposición y desde el gobierno, el partido que esté en gobierno, buscar los mejores programas y proyectos para beneficio del bien común. Eso lo entendemos bien. Correcto. Entonces, si fuera así, decirles que la ley de política limpia representa en demasía una gran oportunidad para cumplir las 2 funciones a las que he hecho mención. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, Darío, la ley de política limpia contempla un nuevo financiamiento para los partidos políticos. ¿Y cuál es este? Es que el equivalente del 10% a la deuda política electoral, y que esto va a ser cobrado para el próximo proceso electoral, los partidos políticos por ley de política limpia, están obligados a invertirlo en 3 aspectos: en fortalecimiento de la juventud, en fortalecimiento y capacitación para la mujer y en fortalecimiento institucional. Entonces, cuando usted me pregunta cómo la ley de política limpia y a qué deben prestarse los partidos políticos a futuro, tienen en la ley de política limpia una gran oportunidad para fortalecerse y para poder ver en una próxima contienda electoral que ya el tema de política limpia no es una moda, como usted hacía referencia, sino que es una cultura de rendición de cuentas. Y que entiendan, y ese es un gran aporte de la ley para los partidos, que entiendan que cuando recojan el financiamiento que el Estado les da, que se llama de manera muy simple lo de la deuda política, no es para que lo gasten en lo que quiere el presidente de la directiva central del partido, no es para pagar el alquiler del local, no es para pagar los afiches, no es para pagar el teléfono, sino es para que el partido se fortalezca institucionalmente. Que los partidos encuentren en ese presupuesto el dinerito suficiente para institutos de capacitación política, para escuelas de doctrina que los partidos necesitan para enseñar muy bien a toda su militancia, que deben ser como guerreros en favor de las grandes batallas cívicas que este país necesita. Eso lo entiendo bien. Una última pregunta antes de entregarle esta caricatura que me pican las manos por ponerla en las suyas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una última pregunta. Con la aplicación de la ley de la política limpia en esta campaña, ¿hubo menos inversión, por decirlo, y no llamarle gasto, en la campaña que en las campañas anteriores? Usted como estudioso, ¿algún dato ha de tener? Le voy a dar 2 datos para que lo entendamos de manera gráfica. Sí. Ya que usted es un comunicador gráfico también, es interesante. Esta campaña, y no lo digo como feliz, lo digo más bien como para que no vuelva a ocurrir, porque daba miedo que la ley de política limpia era nueva, entonces muchos no quisieron invertir y muchos se restringieron. No se trata
don Darío, de privar la publicidad. No se trata de coartar que los medios de comunicación tengan espacios para promocionar políticamente a esos candidatos. Todo lo contrario, se necesita fiesta, alegría, como usted lo mencionó. Pero un dato interesante es que, por ejemplo, hubo medios de comunicación que en campañas anteriores facturaron, para darle un ejemplo, medios específicos, pero no voy a mencionar el nombre, facturaron 40 millones de lempiras y en esta campaña se lo facturaron 9 millones de lempiras. Eso le da un parámetro. ¿Qué lo hace pensar a usted? Que hubo una merma y que se mitigó la inversión en el gasto de campaña. Posiblemente, si le pusimos techos o la ley le puso techo a los candidatos, ellos dijeron, no, voy a invertir el 70% en logística, en mis activistas y 30% en publicidad. En 5 palabras, dígame el segundo punto que tenía que decirme y que yo le interrumpí. Y el segundo punto era que a nivel de imprentas, por ejemplo, de 20.000 afiches, también ahí se notó. 5.000, ahí se notó. Lo que quiero que notemos es la caricatura que he estado elaborándole aquí. Permítame primero compartirla con el público. El dibujo humorístico en honor de nuestro invitado, el licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, que es una unidad técnica al servicio de los procesos electorales en Honduras. La coloco en sus manos con los dedos cruzados. A ver, quiero escuchar su opinión. Agradecido en primer lugar, muy parecido. Por lo generoso que fui, me va a decir. Sí. Me hizo más guapo. me mejoró la nariz. Que se agradece, ¿no? No, y está muy bien. Se agradece. Sí, le agradezco, muy definitivamente. Bien, muy bien. Me gusta mucho, no sé si... Ojalá que en su casa tengan la misma opinión. Déjeme una palabra, por favor, como respuesta a mis últimas inquietudes. Sí. Un solo término. ¿Qué es lo mejor de la política? Servir. ¿Y lo peor? Lucrarse. ¿Cuál es la mejor ideología para el mundo de hoy? La libertad. ¿Qué grado de madurez tiene nuestra democracia? Estamos en crecimiento, hay mucho que aprender. ¿La reelección presidencial es legal en Honduras? Es un tema que por mi investidura no voy a comentar. ¿A dónde vamos a parar? Vamos a parar a reformas electorales que... Perdón, es una palabra. Dígamelo. Sí. Que deberían ser compartidas, no solo con la clase política, sino que también con sociedad civil. ¿Son limpios nuestros políticos? Algunos. ¿Dónde deben limpiarse los trapos sucios del sistema? Del sistema a nivel interno debe existir la catarsis como parte de la metodología para poder llegar a diálogos. ¿Con qué político le gustaría tomarse un café? Con todos, de todo se aprende. ¿Dónde está la salida a la crisis? En el diálogo. Yo sí comparto que el diálogo es la medida y el medio para poder entendernos. Señor Franco, ha sido un honor tenerle aquí este domingo. A usted, mi distinguido y apreciado amigo, doctor Darío Vanegas, muchísimas gracias y muchos éxitos siempre. Gracias, muy amable. Le muy espero gentil. cuando usted quiera. Esta es su casa. Gracias. A Muchas la orden, gracias. muy amable. Gracias. A todos también. Les espero la próxima semana. Gracias. Adiós.